es igual a omega sobre beta. Recordemos entonces que que gamma es alfa sobre beta, y que la ecuación entonces de gamma es de la forma R más J omega L por G más J omega C. Ahora bien, cojamos de este hecho, o sea, revisemos el asunto. Hemos encontrado entonces que la velocidad de fase es igual a omega sobre beta, ¿de acuerdo? Pero la velocidad de fase queremos averiguar cómo es en la línea de transmisión cuando se transmiten bajas frecuencias o altas frecuencias. Para eso, tomemos esta gráfica, este cuadro, y observemos lo siguiente. En baja frecuencia la resistencia es mucho mayor que J omega L, por una razón muy sencilla. Si la frecuencia es baja, la resistencia prácticamente que tenemos aquí, la resistencia debe ser el cable, y el valor de omega por L es pequeño y prácticamente pasa despreciable. En caso contrario, J omega C es mucho mayor que la G, porque G hemos dicho que siempre tiende a cero. Este par de ecuaciones se dan perfectamente en las condiciones de la transmisión de telefonía, o sea, comunicación de voz, que tiene un rango de 300 a 3400 Hz. Si utilizamos ese criterio que tenemos acá, entonces la aproximación resultante para gamma es esta, es decir, que alcanzamos a obtener un valor de gamma igual a omega RC a un ángulo de 45 grados, porque J sale como 45 grados de la raíz, y obtenemos entonces un valor de alfa más J beta, o sea que alfa y beta son iguales a omega RC sobre 2, omega RC sobre 2, pero numéricamente, en forma numérica. ¿Por qué? Aquí hay algo que es importante. De hecho, nosotros tenemos que tener claro que el valor de la frecuencia de trabajo que estamos manejando en este caso es una frecuencia baja. Pero independientemente que sea baja y que hayamos encontrado que alfa y beta, en este caso sea omega R sobre C igual a 2, y es numéricamente igual, quiere decir que a pesar de que numéricamente es igual, los dos elementos no se pueden comparar, porque alfa, en este caso, es atenuación y beta es fase. Y a pesar de que vienen de la misma ecuación, alfa más J beta, la naturaleza de las dos son totalmente diferentes y no se pueden comparar, ¿de acuerdo? En ningún momento usted puede echar mano de comparar beta con alfa en esta ecuación, porque la naturaleza de ambas es diferente. Esta es una medida de Neppers, y esta es una medida de radianes, ¿cierto? Obviamente en el caso por metro y por metro, en el caso de la línea de transmisión, que se están dimensionando con unidad de longitud igual al metro. En este caso, a pesar de que el resultado es numéricamente igual, nosotros entonces tenemos que cuidarnos de hacer el análisis con esas ecuaciones hacia el futuro. Pero ¿qué ocurre? Volvamos a esto. La velocidad de fase era omega sobre beta, ¿de acuerdo? Omega sobre beta. Si eso es omega sobre beta, quiere decir entonces que la ecuación final para baja frecuencia es de la forma 2 omega sobre RC. La velocidad de fase sabemos que es lambda por F, y de eso siempre se calcula que beta es 2 pi sobre lambda, es decir, igualamos esta ecuación con esta ecuación y extraemos el hecho de que beta es 2 pi sobre lambda. Pero velocidad de fase igual a 2 por omega sobre RC bajo raíz significa una cosa muy importante, y es que la frecuencia afecta la velocidad, es decir, que la velocidad de fase es baja si la frecuencia es baja, y que la velocidad de fase, en contrario, crece si la frecuencia crece. Quiere decir
que a lo largo del cable la velocidad con la que se transmiten las componentes de frecuencia bajas se van a velocidades diferentes que las componentes de frecuencias altas según esta ecuación. ¿De acuerdo? Hay una correlación entre la velocidad de fase y la frecuencia, que es proporcionalmente la raíz cuadrada de ella, y el incremento en la frecuencia genera un incremento en la velocidad de fase, y el decremento en la frecuencia genera un decremento en la velocidad de fase. Si nosotros nos movemos sobre una línea en donde trabaja solamente el audio, donde solamente trabajamos el audio, es decir, tenemos una línea de transmisión con una carga terminal que esté, digamos, acoplada, igual a la característica. Si esto trabaja entre 300 y 3400 Hz, o todo el rango del audio, que son 20 Hz a 20 kHz, la música que nosotros transmitimos por acá va a ser afectada de tal manera que las frecuencias altas llegan más rápido que las frecuencias bajas. Estas se demoran más para llegar que estas, así hayan salido las dos al mismo tiempo. Hablábamos en una de las conferencias sobre el invento del cable, el Monster, cable, en donde, de acuerdo con las diferentes frecuencias, se diseña el cable para que la velocidad de fase de este, que va a llevar los bajos, y este que va a llevar medios, y este que va a llevar altos, se ecualicen, es decir, que la velocidad de fase de este cable sea de tal manera que cuando transitan por acá los medios o por acá los agudos, la velocidad de fase de los tres sea aproximadamente igual, para que al oído, bueno, a los parlantes primero y luego al oído del usuario, llegue en un momento oportuno las tres señales de bajos, medios y altos, coincidiendo con el momento en que salen de acá. Esto es una de las razones más difíciles, más comprometedoras para el sonido, pero finalmente ese elemento es uno de los elementos que hace que la transmisión de un pulso a través de una línea telefónica sea tan difícil de hacer, porque el pulso tiene una componente muy rica en armónicas, que tiene frecuencias altas y frecuencias bajas, y el pulso se distorsiona a lo largo de la línea telefónica por la razón en que la velocidad de fase, por la razón que vamos, es proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia. ¿De acuerdo? Esta distorsión a lo largo de la línea de transmisión de un pulso como este es de tal valor, de tal magnitud, que al finalizar el cable, es decir, si el cable tiene una longitud importante, usted puede perfectamente recoger un pulso tan deformado como esto. ¿De acuerdo? Totalmente perdido, totalmente deformado. Esa es la razón por la que es casi imposible transmitir a grandes distancias por líneas telefónicas, transmitir un tren de pulsos. Por eso se inventaron los módems. Es decir, un módem le permite a usted convertir un pulso de un 1 en un tono y un pulso de un 0 en otro tono de audio. ¿De acuerdo? Si yo no hiciese esa conversión de pulsos a tonos, entonces enviaría el pulso a través de la línea telefónica y en el extremo final la recuperación de ese pulso sería casi imposible. Por eso entonces más bien coloco un módem a transmitir y un módem en recepción. El módem, cuando transmite,
me convierte los pulsos a tonos y él